Muy bien, continuamos en el programa y hemos recibido al doctor Walter Gutiérrez, quien fue defensor del pueblo, pero además es autor de un artículo súper interesante que analiza justamente la sentencia contra Pedro Castillo. El título del artículo es El caso Pedro Castillo o el constitucionalismo suicida. Y él es, puedo decir, optimista a lo largo del artículo, sobre todo porque en este caso finalmente el sistema y sobre todo la Constitución se ha podido defender. Pero sin duda hay retos para que esto se pueda consolidar en el tiempo. Quisiera compartir con nosotros algunos de los aspectos que usted detalla, como por ejemplo la reconstrucción de la secuencia de hechos que no teníamos muchos ciudadanos claros. Había un montón como de espacios en negro, pero es verdad, cuando uno escucha con atención el adelanto de la sentencia empieza a darse cuenta de que no había una improvisación, por ejemplo. No había sido idea solo del señor Castillo, que es un argumento que él utilizó durante el proceso para exculpar, ¿no? Y para desbaratar justamente el delito o la imputación de conspiración. ¿La sentencia le parece que ha sido, como algunos juristas han señalado, un tanto blanda con Castillo, que pudo ser más gravosa? Déjeme primero hacerle un par de alcances para contestarle rápidamente. Sí, en efecto, la sentencia revela algo que nosotros habíamos visto, pero que con la velocidad de los acontecimientos a veces pasamos inadvertido. Yo me he preguntado si es que estamos frente a conspiración para rebelión o los hechos cruzaron el umbral de la conspiración para rebelión, cruzaron para llegar a una tentativa. Déjeme que le diga algo. A ver, la sentencia señala que estamos frente a un presidente de la República que da un mensaje a la nación en cadena nacional. Convoca a su presidente del Consejo de Ministros, convoca a su asesor principal, convoca al ministro del Interior, a quien le da una orden para que detengan a la fiscal. Este ministro a su turno da una orden al hilo de ese mismo mandato. Aparentemente también había un plan de fuga que hemos visto que por lo menos en parte se materializó. Entonces uno se pregunta, ¿la conspiración no es otra cosa que una confabulación que se hace con cierto secretismo, con cierta nocturnidad y que no llega a materializar los actos? Entonces, ¿estamos frente a una conspiración o estamos frente a hechos que ya objetivamente se han, como digo, materializado? Yo no soy penalista, no me considero calificado para dar una opinión así, pero digamos, categórica. Sin embargo, por una cultura jurídica básica, mire, la lógica es la gramática del derecho. O sea, al final del día, el derecho no es otra cosa que la positivización, o sea, la puesta en normas del sentido común. Eso es el derecho. A veces nos fatigamos en debates. Déjeme que le cuente algo, va a ser breve. Mire, en el derecho anglosajón hay un caso muy conocido que se llama el nieto apresurado o el nieto apurado. Este es el caso de un anciano que hace su testamento y pone como único heredero a su nieto. El nieto no quiere esperar a que el anciano muera y lo mata. Pero resulta que la norma, el ordenamiento, no prohibía que aquel que mata a su causante no sea desheredado, porque no estaba eso en la norma. La figura llamada indignidad, es decir, aquel que mata a su causante, o sea, aquel que le está heredando, en ese momento no estaba prohibido. ¿Qué hace la justicia anglosajona? Nadie puede beneficiarse de un ilícito, dice, porque eso conspira contra la lógica misma, la base misma del derecho. O sea, nadie puede beneficiarse de un ilícito. Nadie puede beneficiarse de contravenir el ordenamiento mismo, dice, y lo deshereda. Muy bien, ¿cómo se extrapola esto al señor Castillo? No es posible que haya quienes digan que incluso no ha habido ningún delito y el hecho de que los militares cumplan la Constitución
porque hay un mandato constitucional que dice que nadie le debe obediencia a aquel que usurpa el poder. Que también está ¿No es cierto? mencionado acá, sí, claramente. Segundo, que las instituciones actúen rápidamente y lo vaquen, porque en efecto nadie puede arrogarse poder, ¿no es cierto?, que no emanen de la Constitución y del pueblo. Entonces, que el sistema haya funcionado y que por torpeza o por que el sistema no ha sido autodestructivo, esto no lo puede beneficiar, porque estamos destruyendo, de nuevo, al inicio de esta conversación, la lógica es la gramática del derecho, es decir, donde se basa el derecho, donde se sostiene el derecho. Esto Más allá se de extiende no solamente a la sentencia, ¿no?, que ha condenado a Castillo a 11 años, sino también a una discusión que se abrió por la formalidad y los votos con los que se vacó a Castillo ese día. Usted justamente en la parte final del artículo dice: el formalismo no puede operar como un blindaje que paralice al Congreso, cuando alude al tema. Dice: mientras la ruptura avanza, la defensa del orden constitucional prevalece cuando se trata de evitar un daño mayor. Cuando el presidente intenta interrumpir el orden constitucional, las instituciones no pueden quedar inertes. En tales circunstancias, el Parlamento no está obligado a esperar a que el golpe se consolide, debe actuar con la celeridad del caso que el caso exige, recurriendo a las herramientas que la propia Constitución prevé. Y la pregunta es, si el caso se concretaba, si el golpe se concretaba, el Congreso no hubiera podido vacarlo porque hubiera estado disuelto. Desde luego. Además, un detalle que el tribunal ya resolvió, el Tribunal Constitucional, a propósito de un amparo, dice: en el momento mismo que el señor incumplió el artículo 118 de la Constitución, la primera de sus obligaciones, pues las obligaciones debutan con esto: usted cumple la Constitución y defiende la Constitución. Esa es la principal obligación que tiene usted. En el momento que él lee hace esta declaración y dice que va a cerrar el Congreso temporalmente, que va a reorganizar el sistema de justicia, la Fiscalía, el Poder Judicial, etcétera, en ese momento dejó de ser presidente. En ese instante dejó de ser presidente. Lo que ha sucedido en el Congreso, como bien ha dicho el tribunal, no es otra cosa que un acto declarativo, porque constitutivamente, materialmente, él ya no era presidente. ¿Se había autovacado? Se había, bueno, digamos coloquialmente podríamos decirlo así. Pero en realidad se había colocado al margen de la ley. Al margen de la Constitución. Y nadie puede beneficiarse, o sea, sería pues, perdónenme lo grueso de la frase, sería un constitucionalismo estúpido, ¿no?, que permita, no, primero tiene que consumarse hasta el último y luego recién activamos todo. Pero, oiga, usted ya no va a poder activar nada si es que todo esto se consuma. Ya es imposible, si se concreta, que usted pueda activar nada. ¿Cómo analiza el papel de las Fuerzas Armadas? Porque si Castillo no logró finalmente concluir, ¿no?, y consumar el golpe, fue no solamente porque las instituciones, en este caso el Congreso, sino también porque las Fuerzas Armadas y la policía no lo apoyaron. Y la comparación surge con el caso Alberto Fujimori, porque cuando Fujimori disuelve el Congreso, no nos olvidemos de las escenas y las imágenes de congresistas que estaban o encerrados en sus casas, imposibilitados de ingresar. Pero Fujimori llega a legitimarse incluso internacionalmente. Entonces, la gran diferencia entre Alberto Fujimori y Pedro Castillo radicó, diría usted, básicamente en la actitud que adoptó la Fuerza Armada y la policía. En parte. Han pasado desde el 5 de enero, ¿fue? 5 de abril. 5 de abril. 5 de abril. Pero en ese momento hubo despliegue, las tanquetas salieron, los policías, es decir, Fujimori tuvo apoyo. De acuerdo, pero permítame anotar esto. Usted acaba de decir que las fuerzas, la policía y las Fuerzas Armadas, en esta ocasión no se plegaron. No se plegaron. En el caso anterior, en el caso de Fujimori, sí. Sí. Muy bien. Pero ¿qué ha pasado en estos 30 y pico de años? ¿Qué ha sucedido en estos 35 o 30 y tantos años? Los militares han pasado por los tribunales. Y eso es la señal. Hoy día es muy difícil que un militar de alto rango quiera verse o se reconocería en lo que le pasaron a sus
superiores a las generaciones militares anteriores. Entonces, ese hecho es bien importante. Por eso también es importante que se haga con la sentencia de Castillo. Entonces, mi primera alcance sería, ha pasado el tiempo, pero no ha pasado en vano. Han habido juicios y han habido militares presos. Eso en primer lugar. Pero Vizcarra. El caso, usted se refiere a la disolución. Recuerde, y perdone que lo mencione, recuerde que la voz de la Defensoría fue casi solitaria. Cuando Vizcarra, nosotros éramos defensores del pueblo en ese momento, Vizcarra se volvió al Congreso, nosotros dijimos que ese era un apartamiento de la Constitución. Literalmente lo dijimos. Fue una voz casi solitaria y... Pero lo digo porque me ponía a pensar que, claro, Castillo era un presidente, vamos, de izquierda, a todas luces cuestionado, ¿no? Entonces fue al final la decisión, el apoyo de las armas el que permitió dirimir, digamos, los casos de Vizcarra, marcar la diferencia entre lo que pasó con Vizcarra y la disolución. Son varias cosas. Yo diría que, como usted bien ha señalado, es digamos, el apoyo, en este caso, el no respaldo de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas, por un lado. Claro, en el caso de Vizcarra estaba el tema de la cuestión de confianza, que se prestaba a interpretaciones. Quizá ese factor pudo marcar una diferencia. Sí, además que hubo también interpretaciones legales, hubo bastante debate en el caso Pero ¿crees que si en la hipótesis, a ver, ya que estamos hablando sobre cómo nuestro propio sistema constitucional se ha defendido y cómo hemos rescatado eso tras la sentencia de Castillo, ¿qué hubiera ocurrido si la persona, en lugar de ser Castillo, hubiera sido Keiko Fujimori? Pero para terminar y no dejar esto, digamos, en el tintero, lo que quiero decirle. Pero mire, es cierto, usted analiza correctamente cuando dice que en el caso de Vizcarra, él cerró el Congreso en la práctica, Cerró el Congreso. Muy bien, y tuvo cierto respaldo. No es cierto que fue el mismo respaldo que el de Fujimori. Tuvo cierta oposición importante también, ¿no? Pero a nivel del Estado sí hubo cierto respaldo. Muy bien, pero luego, hoy mire dónde está Vizcarra. Me parece que todos estos hechos, de alguna manera, se introducen en la cultura constitucional y la gente entiende que este tipo de mecanismos afectan sus propios intereses personales y particulares, su economía, su tranquilidad, la seguridad ciudadana, ¿no? Mire cómo ha terminado Vizcarra, ¿no? Entonces, me parece que eso también juega un papel en este tema, en lo que ha sucedido con el señor o el expresidente Pedro Castillo. Ahora, quería preguntarle también a propósito del caso Dina Boluarte. Fue interesante conversar con Víctor Andrés García Belaúnde y él decía, porque yo le preguntaba, okay, ¿qué haría usted si llegase, ¿no?, después de varias elecciones que tiene, primero convertirse en candidato de Acción Popular y luego ir finalmente, pasar a la segunda vuelta y convertirse en presidente para proteger la presidencia de un Senado poderoso y de un Congreso que ha vacado a la señora Boluarte con una altísima desaprobación? Por supuesto, dudo que nadie haya salido a las calles a defender a la señora Boluarte, no ocurrió el caso, pero básicamente por incapacidad de gestión. Porque lo que hizo la señora Boluarte, ¿fue incapacidad moral permanente o fue el hecho de que el ataque a Aguamarina desbordó, digamos, los ánimos y encontró una oportunidad en el deslinde que necesitaban los partidos hacer para empezar una campaña electoral sin tener a la señora Boluarte como una, ¿no?, mochila que cargar? Yo le he escuchado a usted varias veces esta pregunta y veo que es una preocupación que usted tiene y la verdad que la comparto totalmente. Porque es una pregunta de fondo. Por la precariedad de la figura presidencial. Es que es una pregunta de fondo la que usted plantea. No es una pregunta de coyuntura, de contingencia, no. Es una pregunta de fondo. ¿Por qué es una pregunta de fondo? Porque en la práctica nos hemos convertido en un parlamentarismo de facto, en los hechos. Eso no, porque se han desdibujado, se han estirado ciertos conceptos y se llega a decir que lo único que se necesita es decisión y votos. Es lo único que se necesita para sacar a un presidente, decisión y votos. Yo no comparto esa opinión. Yo he tenido ocasión de conversar con Joseph Campos, somos muy amigos,
incluso antes de que se presente la demanda, le doy mi punto de vista sobre este tema, y yo considero que sí es importante que el tribunal se pronuncie para que cierre este modelo. Ni se puede cerrar digamos, el Congreso de una manera arbitraria, festinada, ni podemos vacar. La vacancia no puede ser un cajón desastre que por mala gestión o que por alguna otra, digamos, situación baladí pueda moverse al presidente. Porque el pretexto podría ser de pronto pero incapacidad para sostener o mejorar la situación de Petropero, cualquier cosa. Sí, pero un detalle. Pero es que tenemos que... La Constitución, el sistema constitucional es un sistema, básicamente, es una norma de control del poder, un estatuto de poder. Pero ¿qué sucede, Mávila, cuando, por ejemplo, el presidente de la República decide poner a cualquiera como presidente del Consejo de Ministros? Y cuando digo cualquiera no estoy hablando en tono despectivo, sino estoy diciendo que no está alineado con la Constitución. Menciono esto por el caso del señor Bellido. Él nombró como presidente del Consejo de Ministros una persona que era misógina, que tenía no encarnaba una política básica, que es la política de combate contra la violencia hacia la mujer. Y nosotros, recuerdo que le dijimos, usted no puede hacer eso. Usted puede poner a quien quiera de su confianza, pero no a una persona que no cree en valores constitucionales, valores democráticos. Usted no puede hacer eso. Entonces, el gabinete controla al presidente. ¿Sabe qué ha sucedido en el caso de la señora Boluarte, en el caso de Castillo y con otros presidentes? Los ministros no entienden que su papel es controlar. El presidente no es nada sin la firma de un ministro. No existe acto válido. No hay acto de gobierno que no necesite un refrendo. Pero los ministros se consideran secretarios, asistentes. Del presidente. Del presidente. Porque no se entiende que su función no es solo cogestionar, asesorar, sino también controlar. ¿Por qué se ha producido esto? Es decir, ¿por qué hemos pasado de ministros? Yo recuerdo cuando antes se decía, ¿y a quién se nombrará el ministro de Economía? Por mencionar, ¿no? Lo recuerdo. El ministro de Economía era un ministro de peso. Infancia. Y mi padre comentaba y decía, bueno, hay tres opciones. Y uno siempre sabía que existía en el Perú, ¿no?, 2 o 3 nombres que estaban ahí porque se les reconocía por sus méritos profesionales. Eran personas que ya gozaban de una reputación y de un prestigio, entonces estaban en la lista. Era, de alguna manera, uno entendía que alguno de esos iba a ser ministro, y hablo de un sector, pero igual, ministros de Energía y Minas, ministros de Defensa, Torre-Tagle, ¿no? ¿En manos de quién caía? Fíjese lo que ocurrió con Torre-Tagle durante el gobierno de Castillo, por ejemplo. Sí, pero usted toca ahí otro tema nuevamente importante. ¿Cuál es? La legitimidad. Hace un momento usted decía, quiere decir entonces que por mala gestión se puede sacar. Hay dos tipos de legitimidad. La de origen, es decir, usted es nombrado, usted es elegido, le dieron el voto. Pero usted, la democracia no es lo que pasa cada 5 años. La democracia es lo que pasa en el medio, en el día a día. Usted como presidente tiene que legitimarse. No puede ser que no dé declaraciones, no puede ser que sea hostil con la prensa, no puede ser que usted no promueva el debate público, no puede ser que usted no lidere y explique los actos de gobierno, porque entonces usted se deslegitima y entonces usted es víctima de que lo vaquen en cualquier momento. Pero si usted está legitimado, si usted está gestionando, porque todo acto de gestión termina con un acto de comunicación hacia los ciudadanos, ¿no es cierto?, para abrir un escrutinio, un debate, un control, para legitimar sus propias posiciones, entonces usted es un verdadero presidente. Yo recuerdo otro artículo que escribió que se llama "Hay que defender la presidencia, incluso el presidente", decía yo. Sí, me acuerdo del artículo, sí. ¿Por qué? Porque este presidente está destruyendo la presidencia, porque eso no es ser presidente. Eso no es ser presidente. ¿No? Y bueno, lo digo con pena, pero la señora Boluarte, 3/4 de lo mismo. No, ella se peleó casi con la ciudadanía, se peleó con los gobernados, ¿no? Se abrió un frente porque cada crítica que venía de sus gobernados a través, por ejemplo, de los sondeos de opinión, cuando se hacían preguntas directas sobre temas de inseguridad, de gestión, básicamente, ella respondía como si quienes le criticaban fueran enemigos y no entendía que la crítica es parte fundamental de la democracia. Desde luego.
y que ella se debía incluso a esas críticas con una actitud un poco más empática, entendiendo lo que ocurría en el país. Por eso digo, puso un muro entre sus gobernados y ella. Y eso, usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Cada crítica es un favor que le hace los medios de comunicación o la ciudadanía. Y para repetir a Churchill, no existe buen político que no haga de una crítica una oportunidad. Claro, por eso el reto del presidente en principio es gozar de esa legitimidad, es decir, de que Pero eso se llegue construye. que llegue a la presidencia alguien con credenciales para que los propios gobernados protejan la investidura presidencial. Esa es la clave, exactamente. Eso es construir, digamos, la legitimidad, construir la cultura constitucional, pero desde la presidencia esto va permeando hacia abajo. Entonces usted se va blindando poco a poco. Esa legitimidad de origen de las urnas se compagina con la legitimidad de ejercicio, de gestión. Pero usted no puede, pues, enclaustrarse, encastigarse, para utilizar el verbo. Bueno, el nombre castigo. ojalá los últimos años, los últimos cambios, las últimas vacancias y todo lo que hemos visto no nos ayuden a construir o abrir estos espacios de reflexión para pensar justamente en esos temas de fondo que, como usted dice, nos permanecen en la cabeza de quienes realmente nos preocupamos por construir un país estable, ¿no? Con organizaciones, con instituciones sólidas y que permita un mínimo de predictibilidad para todos los que decidimos vivir aquí. Sí, bueno, ahora tenemos la oportunidad, entramos a un proceso electoral, hay que pedirle a los candidatos que nos digan sobre 3 o 4 temas claves que van a hacer, ¿no? El tema de seguridad ciudadana, más allá de titulares que nos ponen, me gustaría ver cómo se desglosa eso en la práctica. Igual que el tema del cierre. Mire, los precios del cobre están 4 o 5 veces más que en el gobierno de Humala García. Y crecemos a 3%. Sí. Es una cosa que... Doctor Gutiérrez, como siempre es un Encantado. placer conversar con usted y, bueno, de alguna manera rompernos la cabeza pensando en estos temas de fondo, pero creo que es necesario y espero que nuestros televidentes lo hayan disfrutado también y lo hayan entendido así. Muchas gracias A usted. y buenas noches. Vamos a la pausa y volvemos.